Bueno, vamos a introducirnos en el tema. Para mí no hay nada más grato y más precioso, hermanos, que recalcar y resaltar siempre que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es las buenas noticias, la más grande de todas las buenas noticias que podamos haber escuchado o pudiéramos oír como hombres, como seres humanos, como pecadores, como seres caídos. Y estas buenas noticias no son de este mundo, no son de ningún país de este mundo. Estas buenas noticias, el Evangelio del Reino de Dios es de Dios, viene de los cielos, que habla de algo que nosotros no podemos dimensionar a causa de nuestra condición, todavía con naturaleza caída, esperando la transformación, esperando la glorificación y ser como Cristo. Pero, ¿en qué consiste la buena noticia? Una buena noticia no se trunca, una buena noticia no es a media, una buena noticia que viene de parte del Señor es para siempre. Y las buenas noticias es de salvación. Las buenas noticias de salvación nos llevan a nosotros a mirar, a gozarnos y a deleitarnos en la magnitud de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy quiero dar como una primera parte lo que es la redención vicaria de Cristo, en lo que podríamos también nosotros llamar como la expiación sustitutiva, que es la parte más medular del Evangelio, de estas buenas noticias. Y quiero basarme especialmente en un texto para comenzar a desarrollar esta primera parte en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, donde el apóstol Pablo está trayendo justamente, haciendo mención a esta expresión maravillosa de la redención, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, dice desde el versículo 23 hasta el versículo 26 de Romanos, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, así no nos interrumpimos, ¿sí? Voy a volver a leer. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por la gracia, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios habiendo pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, este modo Dios justo es a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Para hablar de redención, mis queridos hermanos, es importante también entender que la definición en sí de la palabra redimir es comprar la libertad de alguien que estaba esclavizado pagando un alto precio. Eso sería para nosotros una definición de la redención, pero no podemos hablar de la redención bíblica sin conectar esto de liberar a alguien pagando un alto precio sin la expresión de la expiación. Porque acá el apóstol Pablo comienza diciendo, antes que nada, cuál era la condición de todos los hombres. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. No es justo ni siquiera uno. Y es importante entender, mis hermanos, que nuestra deuda por el pecado no era solamente porque hemos pecado ante la ley de Dios, sino que hemos sido privados de su gloria, destituidos de su gloria, separados de su gloria. Y esa demanda llevaba claramente la reacción de la justicia de Dios, por el cual el apóstol Pablo dice que hemos sido justificados gratuitamente.
es necesario que nosotros podamos ver que en este texto que estamos citando en Romanos 3, del 23 al 26, hace referencia que este sacrificio expiatorio se recibe por la fe en su sangre. Ahora, claramente está mencionando que nosotros recibimos el sacrificio de la justificación por medio de la sangre de Jesús, pero haciendo una evaluación o una reflexión rápida, podríamos decir que si Jesús, cuando nació en este mundo y aún siendo niños, todos sabemos que José, su padre, era carpintero, ¿qué pasaba si Jesús de pronto se lastimaba un dedo con un clavo en la carpintería y sangraba? Quiere decir que ya se llevó a cabo la redención para nosotros porque es la sangre del Cordero, es la sangre de Jesús. Pues está hablando de la sangre de Jesús, pero no es la aplicación de la redención sin la expiación. Y la expiación es el derramamiento de su vida en sacrificio, que es lo que nosotros tenemos que entender por qué era realmente un plan de parte del Señor. Así que para que nosotros podamos ver lo que es la liberación de nuestra esclavitud del pecado y el precio que se pagó es por causa de la expiación de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a esa redención que es vicaria, que es representativa, que es una expiación sustitutiva en la cual es a favor de los escogidos del Padre. Por eso es que la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Y usamos, mis hermanos, la expresión justamente en el sentido más amplio, porque en ocasiones se suele hablar mucho acerca de la expiación para referirse solamente a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario como el pago de nuestros pecados, pero tal vez no se hace referencia a los beneficios que obtuvo Jesús para nuestra salvación en su manera de vivir aquí en la tierra. Por eso es que es muy importante nosotros poder desglosar acerca de esta expresión de la expiación o la redención vicaria que Cristo logró por nosotros, la cual es claramente la exposición de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo para nosotros. Lo primero que tenemos que ver es la causa de la expiación. ¿Cuál es la causa última que llevó a Jesucristo a venir a esta tierra para vivir y morir por nuestros pecados? Sería la pregunta que cualquier persona puede hacer. Bueno, la causa es el carácter de Dios. Las Escrituras resaltan claramente que hay dos cosas principales en las cuales nosotros podemos ver que fue la causa en la cual Cristo vino a este mundo para vivir, para morir y de esa forma lograr nuestra redención. Y esas dos causas son muy claramente identificables, la palabra que es el amor y la justicia. El amor y la justicia. No creo que en el mundo haya un solo cristiano evangélico que desconozca el famoso versículo de Juan 3:16, que hace referencia a que la causa, una de las dos causas, es el amor, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios como la causa de la expiación que nosotros estamos viendo en este plan de redención. Pero lo segundo, nosotros vemos que también es la justicia de Dios. Por eso, mis hermanos, es que nosotros vemos aquí en el versículo 25, Romanos capítulo 3, que también quería encontrar la forma de expresar que Él pagaría por nosotros el castigo de nuestros pecados. Y Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, mis hermanos, esto es un sacrificio que carga con la ira de Dios a fin de que sea propicio a nosotros. Y esta palabra propicio quiere decir que esté favorablemente dispuesto hacia nosotros.
para demostrar su justicia. Porque nosotros vemos claramente, mis hermanos, que Dios, según este texto, perdonó los pecados que habían acontecido en lo que nosotros conocemos como en el Antiguo Testamento, los pecados pasados, pero no se habían pagado aún por ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pues podría perdonar pecados sin castigarlos? Bueno, encontramos nosotros que cuando Dios envió a Cristo para morir y pagar el castigo de nuestros pecados, lo hizo con un propósito, mis hermanos, para manifestar no la justicia, sino su justicia. Su justicia. El versículo 26 de Romanos 3 dice, de este modo Dios es justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque en la aplicación de la redención podemos encontrar nosotros que hay una infracción, una violación a la ley en la cual debía ser satisfecha y la justicia se tenía que manifestar para satisfacer la demanda de esa justicia de parte de Dios. Escuchaba al doctor Sproul decir justamente un ejemplo, si yo voy a una heladería y hay un niño al lado mío en el cual él pide que le den un helado de 2 bochas y él decía, bueno, usando de su moneda, decía, sale $2 y el niño dice que buscaba en su bolsillo y dice, solamente tengo $1 que mi mamá me dio. Entonces dice, el hombre que estaba a su lado se compadeció y sacó él $1 y le paga diciendo, yo voy a pagar por el niño este $1 que le falta. Entonces la comerciante, ella recibió el $1 porque se canceló esa deuda y no había ninguna demanda, el niño se fue corriendo agradecido por lo que había pasado. Pero el cuadro sería diferente si este niño que está allí y este hombre que está allí en la heladería, ves que la dueña se descuida, él entra por el lado del mostrador y toma 2 bochas de helado, se lo pone en el cono y sale corriendo, entonces lo detiene un policía, lo trae de nuevo y le dice que este niño ha robado y no ha pagado los $2. Entonces, podría decir este hombre, bueno, dejemos todo así tranquilo, yo voy a pagar los $2 por este niño, así que dejemos así y no haya ningún problema. Entonces, acá el policía le puede preguntar al propietario, bueno, está bien, se está pagando por lo que vale, pero acá hubo un delito, hubo una transgresión a la ley, y le pregunta al propietario, ¿usted quiere elevar cargos contra este niño por lo que ha estado haciendo de un robo? Entonces el propietario puede decir, bueno, si bien es cierto se pagó el valor del helado, ¿quién es el que va a pagar por el delito? Entonces el propietario lo que dice, le dice al hombre que le está ofreciendo pagar, le dice al policía y le dice al niño que él se iba a hacer cargo de esa deuda y lo llama a su hijo y le dice, paga lo que el niño ha hecho. Esto parece absurdo, pero dice, ¿por qué tiene que pagar el hijo del dueño lo que este niño ha cometido como un delito y no se aceptó que pague esta otra persona? Bueno, simple y lisamente de este ejemplo nos está mostrando de que aquí es Dios el que podría decir, yo voy a pagar con mi propio hijo el delito y el pecado y la deuda de los pecadores. Por lo tanto, nosotros vemos aquí, hermanos, que el amor y la justicia de Dios son 2 elementos claros que la palabra de Dios revela, que Dios lo hizo y lo aplicó para manifestar su justicia. Por lo consiguiente, el amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Como segundo punto, es importante ver, hermanos, la necesidad de la expiación. Primero estamos viendo nosotros claramente cuál es la causa de la expiación. Pero ahora vamos a ver y a meditar, ¿habría
alguna otra manera, mis hermanos, de salvar a los escogidos sin tener la necesidad de que el Padre envíe a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar? Lo primero que nosotros tenemos que ver para responder acerca de la necesidad de la expiación es que no era necesario en absoluto que Dios salvara a ninguno de los pecadores. Pedro en su carta dice que Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que los arrojó al abismo y los reservó en ese estado de condena para el juicio final. Dios podría haber hecho exactamente lo mismo con todos los pecadores sin necesidad de obrar como expiación por un pueblo a quien él había escogido. Entonces, Dios podía haber escogido perfectamente su justicia de no salvar a ninguno de los pecadores y dejarnos de nuestro estado de condenación para que así, en ese estado, nosotros simplemente vayamos ante el trono, ante el juicio final y seamos condenados. Pero en este sentido, la expiación no era una absoluta necesidad, pero otra vez a causa del amor expresado por Dios. Y a mí me conmueve mucho ver incluso cómo Ezequiel dice, por amor de mí mismo, dice el Señor. O sea, no es un amor egoísta, como diciendo, yo los salvo a ustedes por amor a mí mismo. Hermanos, si el amor de Dios por sí mismo significa mi redención, mi salvación, mi rescate, el perdón de mis pecados, la expiación, la purificación y la glorificación, pues hermanos, qué glorioso es que por amor de sí mismo nosotros seamos bendecidos. Así que este sentido del amor es lo que lleva claramente a la demostración de esta expiación como una necesidad. Así que en este sentido la expresión no era una necesidad absoluta de Dios, pero la causa del amor a sí mismo y la causa de su amor para su Hijo, puesto que dice que el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. Por eso es que nosotros fuimos amados, fuimos aceptos en el amado. Hemos sido favorecidos, hermanos, al recibir el amor porque estamos en Cristo, el amado. El Dios y Padre, desde la eternidad, había decretado un plan eterno de redención para la salvación de un cierto número de escogidos en la cual iban a pasar a ser el pueblo escogido de Dios. Y ese pueblo escogido, según Juan capítulo 6, está haciendo referencia a Jesús mismo diciendo, a los que me has dado, ninguno se perdió. El Señor Jesucristo ha recibido como un regalo, como una expresión de amor, a un número determinado totalmente de la presencia de Dios en el conocimiento y en la expresión de amor de Dios desde antes de la fundación del mundo, de escoger a un número determinado de hombres y mujeres para que sean la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, ese pueblo especial para nuestro Dios. Y se los ha dado a Jesucristo, su Hijo, para que Él viniera a morir por su pueblo, a redimir a su pueblo, a pagar con su sangre en forma vicaria y sustituta la liberación de la esclavitud de nuestros pecados. Y nosotros podemos ver que ese plan de redención comienza desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios anuncia a través de ese juicio en Edén que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde entonces los pactos que hemos visto nosotros a través de las Escrituras hacen referencia como un hilo conductor de que iba a llegar el pacto de la redención, el mejor pacto basado en mejores promesas, ese pacto que es incondicional, ese pacto que ya nosotros no entramos en acción, sino que estamos en estado pasivo, porque ese pacto es entre el Padre y el Hijo, en el cual Dios, como perfecta autoridad, Dios Hijo, como perfecta obediencia, cumple ese pacto de redención. Y ese plan de redención establecido en el Antiguo Testamento, profetizado, anunciado con la llegada del Mesías y cómo iban a ser todos los detalles y todo lo que iba a pasar, todos nosotros hemos tenido en algún momento
la posibilidad de gozarnos y deleitarnos, por ejemplo, en el capítulo más impactante de la redención sustituta de nuestro Salvador en Isaías 53. El siervo sufriente, aquel que cargó sobre él nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que el Señor es satisfecho. Y por eso, mis hermanos, es que este plan de redención para salvación de ese pueblo escogido del Señor, Dios el Padre, desde la eternidad lo había decretado. Pero nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, ya Jesús después, cuando Él ha resucitado de entre los muertos, en Lucas 24, 25, Él, resucitado, iba caminando con estos dos discípulos que iban yendo hacia Emaús, totalmente entristecidos, tal vez desilusionados, diciendo, nosotros esperábamos que iba a ser algo grande, pero este ya el tercer día, y Jesús iba caminando con ellos, y en un momento, en el versículo 25 de Lucas 24, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué está diciendo? Jesús está confirmando, está revelando que él sabía que este era un plan, no era algo improvisado, no era un plan B, no era una situación que no había sido planificada, sino que Jesús sabía. Por eso es que él en su oración en Getsemaní decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, lo que tú has planificado. Por eso, mis hermanos, es que estamos viendo que esta redención, esta expiación, vemos la causa es el amor y la justicia, y vemos que la necesidad de la expiación es claramente para demostrar que Dios es el justo y que justifica a los que son de la fe en Jesús por el amor que Él tiene a su Hijo, y porque era un plan establecido antes de la fundación del mundo y porque también Jesús mismo lo confirmó como testimonio para que nosotros como iglesia no nos desviemos del Evangelio, no nos desviemos del verdadero Evangelio en el cual Jesucristo confirmó para nuestra seguridad. Y por eso es que nosotros tenemos que ver el tercer punto, que es la naturaleza de esta expiación. ¿Cuál es la naturaleza? Tenemos dos aspectos principales de la obra de Cristo. Primero, la obediencia de Cristo por nosotros, mediante el cual Él obedeció los requisitos de la ley en nuestro lugar y fue perfectamente obediente al Padre como nuestro representante. Lo vuelvo a repetir, hermanos. El primer aspecto de la obra de Cristo, según la naturaleza de la expiación, es la obediencia de Cristo por nosotros. Allí repítalo usted, la obediencia de Cristo por nosotros. Cristo obedeció todo por nosotros, mediante el cual obedeció los requisitos y las demandas de la ley perfectamente en nuestro lugar. Y fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre. Nosotros no lo podemos hacer, pero Cristo lo hizo. Y lo hizo como nuestro representante. Cuando Jesús obedecía al Padre, cada uno de los mandatos y tareas que el Padre le envió, lo hacía para que sea imputado como representante a nuestra justicia. Lo segundo que nosotros tenemos que ver en la obra de Cristo, no solo la obediencia perfecta de Cristo por nosotros, sino también los sufrimientos de Cristo por nosotros. Sí, mis hermanos, los sufrimientos de Cristo por nosotros, mediante los cuales Él cargó con el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados y como consecuencia, Cristo murió en la cruz tomando nuestro lugar. Yo creo que entender las buenas noticias de este evangelio lo que tiene que traer es paz. Y como decía Pablo en Romanos capítulo 1, soy deudor.
por tamaña gracia, por tan grande misericordia, por un favor que no lo merecíamos y jamás lo íbamos a alcanzar. Él lo hizo por nosotros. Por eso es muy importante, mis hermanos, que podamos meditar claramente en estos dos aspectos de la obra de Cristo: la obediencia de Cristo por nosotros y los sufrimientos de Cristo por nosotros. Veamos rápidamente la obediencia de Cristo por nosotros. En la terminología de teología, la llamada obediencia de Cristo por nosotros también se la puede conocer o denominar como la obediencia activa. Si Cristo solo hubiera obtenido el perdón de los pecados por nosotros, no hubiéramos nosotros merecido el cielo en la gloria como un galardón y como una recompensa. Cuando alguien hace algo bueno, es recompensado. Esto es natural. Cuando alguien hace algo excelente, es recompensado. Todos nosotros en algún momento hicimos algo bueno y fuimos recompensados en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en un deporte, cuando alguien es coronado, cuando alguien gana una meta, cuando es triunfante, cuando es victorioso, recibe coronas de laureles, un trofeo, recibe una mención especial, recibe un aumento de sueldo, un cheque. Cuando alguien hace algo bueno y tiene méritos, recibe recompensa. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir la recompensa del cielo, la gloria misma, estar con Cristo, estar en su gloria, si solamente hubiéramos sido perdonados nuestros pecados? Si solamente nosotros hubiéramos recibido el perdón de nuestros pecados, no tendríamos ningún derecho a estar en el cielo, en la gloria. No tendríamos ningún derecho. Nuestra culpa habría sido totalmente eliminada, pero nosotros estaríamos en la posición de Adán y Eva antes del pecado, sin mérito alguno, puesto que no habían obedecido ni el bien ni el mal, ni habían hecho nada, todavía estaban en un estado pasivo. Por esta razón, Cristo tenía que tomar nuestro lugar. Cristo tenía no solo que venir a morir por nosotros, sino que también Cristo tenía que venir a vivir de esos 33 años. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo de su vida, cada respirar del Señor Jesucristo en este mundo, aún desde la gestación, mis hermanos, debemos entender nosotros que había un plan perfecto en el cielo, que todo lo que Cristo vino a hacer en esta tierra era para favor nuestro, era para la imputación, era para poner crédito a nuestra cuenta, que era imposible que nosotros lo hagamos. Era totalmente imposible que nosotros tengamos una obediencia perfecta al Padre. Era totalmente imposible que cumpliéramos la ley en forma perfecta. Era totalmente imposible que pudiésemos tener un testimonio intachable. Jamás, si nosotros entendemos, hermanos, que cometemos pecados de acción, de omisión todo el tiempo, porque aún los vestigios del pecado, aún la naturaleza de Adán que todavía batalla en nuestras vidas contra la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, ese nuevo nacimiento, todos los días nos hace anhelar que Cristo venga pronto para que seamos transformados en gloria. Pero mis hermanos, era necesaria la razón que Cristo viniera a este mundo, no solo a morir por nosotros, sino también a vivir en lugar de nosotros, teniendo una perfecta vida en la tierra, con una perfecta obediencia a Dios, a fin de generar justicia perfecta para nosotros, mis hermanos. Tenía que obedecer, tenía que cumplir perfectamente toda la ley en nuestro nombre. Toda la ley en nuestro nombre, a fin de que todos los méritos positivos de la perfecta obediencia de Cristo sea contada a nuestro favor, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo hace referencia en su carta en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Es maravilloso este texto, donde él dice en el versículo 9, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, en Cristo. Ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hágase esta pregunta. ¿Usted le gustaría pararse delante de Dios con todas las buenas obras que ha logrado su justicia, o con la perfecta justicia lograda en Cristo en esos 33 años de vida que estuvo acá? Claro, mis hermanos, todos nosotros decimos, si pongo a la balanza cuántos años, yo ya tengo 51 años, y me pongo a pensar, Cristo en 33 años logró perfectamente lo que yo no puedo con mis 51, con tus 57, con tus 60 y tanto, con tus 70, con tus 80 y tanto, con tus 15, con tus 20, con lo que sea. Nuestra justicia no es suficiente. La sumatoria de todas nuestras buenas intenciones nunca van a justificar todo lo malo de nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo nos alcanza? El Salmo dice, Señor, ¿quién estará en tu lugar santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de mano, el de puro corazón, en que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Pues yo no soy, yo no lo logro, no califico. ¿Quién? ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Puertas eternas, alce vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Pues Jesucristo. Por eso es que su vida sustitutiva, vicaria, ha logrado una redención perfecta por nosotros. Por eso es que si nosotros estamos en la fe en el Hijo de Dios, la fe en Cristo Jesús, y tenemos confianza en su obra, la pregunta es, ¿quién te puede acusar? ¿Quién te puede condenar? Si nosotros estamos en Cristo. Por eso, mis hermanos, es extraordinario lo que Pablo dice, y ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Él. El día del juicio yo voy a estar en Cristo, no teniendo mi propia justicia que deriva de la ley, porque no puedo, porque es imperfecto, porque es incompleto, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, la que Él mismo ha dado en Cristo Jesús, la que es por la base de la fe. Por eso Pablo también nos dice explícitamente que Cristo ha sido hecho para nosotros, según 1 Corintios 1:30, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. 1 Corintios 1:30. En Él, ahí está la clave. Y Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Por eso, mis amados hermanos, la obediencia de Cristo por nosotros es claramente uno de los aspectos de la obra de Cristo que revela la naturaleza de la expiación que ha sido por nosotros. Lo segundo que nosotros también tenemos que gozarnos es al ver que también se nos imputó a nosotros, a nuestra cuenta, los sufrimientos de Cristo por nosotros en forma vicaria. La palabra vicaria quiere decir representante. No hay un término medio, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Romanos capítulo 5 habla solamente de esas dos cabezas federales, Adán y Cristo. Si yo estoy en Adán, pues no estoy en Cristo. Si estoy en Cristo, ya no estoy en Adán. He sido trasladado del reino de las tinieblas a su luz. Ya he sido sacado de esa naturaleza y estoy ahora en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, es que al identificarme como cristiano, yo solamente tengo que creer. No tengo que hacer nada más que creer y tener confianza en que la obra de Cristo fue suficiente. Los sufrimientos de Cristo por nosotros, en el término de la teología,
es también llamada obediencia pasiva. Así como hemos visto nosotros que la obediencia de Cristo por nosotros es llamada obediencia activa, porque es lo que Él hizo a favor de nosotros, pues nosotros aquí en los sufrimientos de Cristo es llamada la obediencia pasiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto nosotros estábamos con Cristo, a la vez nosotros no hemos sido lo que hemos recibido, sino que Él lo recibió por nosotros a todo sufrimiento. Porque además de obedecer a la ley perfectamente durante toda su vida a favor de nosotros, Cristo también experimentó los sufrimientos del castigo para pagar la deuda por nuestros pecados. Y sufrimientos que ninguno de nosotros hemos soportado, pero sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo en forma vicaria y en forma sustitutiva por nosotros. Cuando nació en esa expresión de los estados en la cristología, el estado de la humillación de Cristo es que aquel verbo que es Dios se encarnó, vino a este mundo, se encarnó, se hizo hombre y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo sufrió durante toda su vida. Sufrió las limitaciones en el cuerpo porque siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que Él se despojó a sí mismo y se hizo obediente. Sufrió Cristo durante toda su vida. Tuvo necesidades de hombre. Él sufrió, pero a la vez tuvo la gracia del Señor de poder Él cuidar de su vida como el Cordero perfecto para la expiación. Tal vez mientras nosotros hacemos desarreglos con nuestros cuerpos, comiendo comidas que nos hacen mal, no controlando la sal o bebiendo algunas cosas que a lo mejor terminan haciendo daño a nuestros cuerpos o exponiéndonos en sobrepeso o exponiéndonos a cuantas cosas, Jesús hacía todo lo contrario. Él cuidaba su vida, cuidaba su alimentación, cuidaba su descanso, cuidaba todo porque Él tenía que ser el Cordero perfecto de Dios, no tenía que tener ninguna mancha, ningún defecto, ninguna enfermedad. Jesús sufrió toda su vida, sufrió el desprecio de la gente, sufrió los insultos, sufrió el rechazo de su propia familia. Jesús sufrió en su vida para pagar con su sufrimiento también la deuda de nuestros pecados. Pero Cristo sufrió el dolor de la cruz. Él sabía perfectamente, en su oración decía que mi alma está reducida a mortal angustia. Él sufrió el dolor de la cruz, por eso es que Él sufrió dolor físico. Sí, mis hermanos, todos nosotros sabemos a lo que fue expuesto nuestro Señor en la cruz del Calvario. Más allá de que históricamente nos muestra que la muerte de la cruz de los romanos era la muerte más sanguinaria y más terrible que se podía ofrecer. Por eso, mis hermanos, es entender que ese dolor físico de la muerte de Jesús fue hecho por y a favor de nosotros, soportando esos clavos, soportando esas coronas, soportando antes los golpes, las trompadas, soportando cada una de esas cosas, el dolor físico y la muerte, Jesucristo las padeció por nosotros. También Él soportó el cargar el pecado, la carga del pecado de su pueblo, esa imputación de todos nuestros pecados. Había un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, la cual fue entregado por el Padre al Hijo, y la misión era venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso su nombre es Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. Había un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, Jesús venía a liberar, a redimir, a expiar los pecados de su pueblo. Y ese pueblo estaba en condenación, estaba en pecado, estaba sumergido en el reino de las tinieblas, en la esclavitud del pecado, y Jesús tenía que pagar en forma penal, vicaria y sustituta en la cruz del Calvario, y lo que hizo es recibir la imputación. Para que usted pueda entender mucho más, en el contexto histórico, allí en Levítico 16, habla de que en un momento el sumo sacerdote tenía que traer 2 machos cabríos,
y echaba suerte. Uno era el macho cabrío de la expiación y el otro era Azazel. ¿De qué se trataba esto? Aquel macho cabrío que era llamado como Azazel, dice, se le ponía las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y se confesaba todos los pecados, la rebelión y la iniquidad de todo el pueblo, y era liberado, llevado por alguien designado a perderse en el desierto, y allí se liberaba. Pero el cordero que era para la expiación tenía que ser sacrificado, degollado, quitado su sangre, y esa sangre echada en un tazón para luego entrar al propiciatorio y rociar con la sangre de ese cordero el propiciatorio y los utensilios para la santificación. Y ese rociamiento de la propiciación era la reconciliación. Pero vemos nosotros de que hubo un cordero que fue liberado mientras que el otro fue sacrificado. Bueno, Cristo tomó nuestros pecados, mis hermanos. Sobre Él fue nuestra culpa, sobre Él fue nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestros pecados, y nosotros fuimos liberados y Él llevó el castigo de nuestros pecados sobre Él. Por eso es que Él en la cruz experimentó lo que podríamos decir que fue lo más terrible, que es el abandono del Padre. Sufrió el abandono del Padre. En un momento Él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, y es la primera vez que Jesús durante todo su tiempo, Él se refiere a su Padre como Dios, Dios mío, Dios mío. No dijo Padre mío, Él dijo Dios mío. En ese momento era el pecador cargando toda nuestra culpa, iniquidad, nuestra inmundicia, pagándola delante del Padre, y nosotros vemos que en ese momento relata la palabra de Dios que se oscureció el cielo al mediodía. Se hizo tinieblas toda la tierra, porque hermanos, es claro, dice, porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. La palabra gloria, doxa, es luz, es resplandor. Y Jesús tomando nuestros pecados es allí donde no hubo doxa, no hubo luz, hubo tinieblas en la tierra, hubo oscuridad de la tierra, porque el Padre dio la espalda a su Hijo, abandonó a su Hijo para reconciliarse con nosotros por medio de su Hijo. Por eso, mis hermanos, es que Jesús soportó no solo el dolor durante toda su vida, sufrió el dolor en la cruz, el dolor físico, el dolor de la muerte, el cargar nuestros pecados, el dolor del abandono del Padre, sino también el dolor de la copa de la ira del Padre, que fue derramada una sola vez sobre el Hijo y no será derramada nunca más. Porque, ¿qué hizo Jesús? Según Hebreos, dice que Jesucristo obtuvo eterna redención, ha traído una profunda satisfacción a la demanda de la justicia de un Dios ofendido, un Dios que es santo, un Dios que es amor, un Dios que es misericordioso, pero un Dios que es justo, mis hermanos. Por eso, para concluir esta primera parte, y voy a continuar el domingo, si Dios quiere, sería importante reflexionar en algunas preguntas que nos podemos hacer. Hay una pregunta que es importante que usted la piense, que medite y que se responda a sí mismo. Pero habiendo entendido la obra vicaria sustitutiva de nuestro Salvador Jesucristo, la primera pregunta es, ¿en qué forma le ha ayudado a usted comprender esta exposición de este tema? Para apreciar aún más, mis hermanos, la muerte de Cristo en lo que antes le había apreciado a usted. Usted tal vez decía, sí, Jesús vino a morir en la cruz por mí, Él murió por mis pecados, pero ¿de qué forma le ha ayudado a entender con más profundidad, a apreciar más la muerte de Cristo, lo que antes había apreciado? Le ha dado, hermano, más o menos confianza en el hecho de que sus pecados, todos sus pecados han sido en verdad pagados por Cristo. ¿Qué produce usted saber esto? Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Qué Él le ha dado
a usted más o menos confianza el hecho de saber que todos sus pecados no solo han sido perdonados, sino que han sido justificados usted y ha sido imputada la justicia de Cristo en usted? Otra pregunta que podría hacerse: ¿cree, hermano, que los sufrimientos de Cristo fueron suficientes para pagar tu pecado? ¿O alguien más necesita hacer algo más? ¿Tú tienes que hacer algo más? ¿Necesitas de alguien más que lo tenga que hacer? ¿O crees de todo corazón que los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario son suficientes y han sido suficientes para pagar tus pecados? ¿Crees que Él es el Salvador suficiente y digno de confianza para la seguridad eterna de tu salvación? ¿O estás especulando con otras alternativas a ver cómo puedo saber si soy salvo o no? Si Cristo cargó con toda la culpa de nuestros pecados, con toda la ira de Dios en contra del pecado, todo el castigo de muerte que merecíamos nosotros fue sobre Él, la pregunta es: ¿crees que volverá Dios alguna vez a descargar su ira contra tu vida como creyente? Piensa. Y si tú eres una persona que está siendo atacado por Satanás en tus pensamientos, con las dudas, ¿seré salvo, no seré salvo? ¿Qué tengo que hacer para sentirme hijo de Dios? Pues debe creer en el Evangelio. Es la buena noticia. Cree, ten confianza, ten confianza en su palabra. Y quiero sellar esta primera exposición con Romanos 8, 31 al 39, y lo voy a volver a leer en la Biblia de las Américas. Es uno de los textos favoritos, en el cual me trae a mí mucha paz, y mucho más cuando Satanás quiere ganar ventaja en nuestros pensamientos, perturbándonos, o tal vez haciéndonos dudar. La pregunta que comienza haciendo Pablo en Romanos 8, 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pregúntese. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ay, hermano, Dios. Es Dios el que justifica, Dios el justo que justifica a los que son de la fe en Jesús. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Cristo Jesús es el que murió y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Escuche, y el que intercede por nosotros. Tu fe nunca va a faltar. Nunca va a ser hallado falto de fe. ¿O no te acuerdas que Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero tranquilo, yo he rogado para que tu fe no falte nunca? Tu fe, la fe que Él te ha dado como regalo, como gracia, para que puedas creer en su evangelio, nunca tu fe va a faltar, aunque sea más pequeña que un grano de mostaza, porque Él intercede para que tu fe no falte. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es el sumo sacerdote que nos favorece, el que nos convenía. Por eso Pablo concluye este glorioso capítulo 8 de Romanos, haciendo referencia a esto justamente: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, mis hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro bendito Dios es nuestro Salvador, el que hizo todo para que podamos presentarnos delante del Padre aprobados, no por nuestros méritos, no por nuestra justicia, sino por lo que Él logró a favor nuestro. Por eso, mis hermanos, es extraordinario entender y saber que la redención que nosotros hemos obtenido es una redención vicaria, porque es una expiación sustitutiva. Tú y yo no merecíamos la salvación. Tú y yo no podemos lograr la salvación. Tú y yo no podemos perder la salvación. Tú y yo no podemos descuidar la salvación. Tú y yo solamente podemos recibir por gracia y por misericordia lo que Cristo ha logrado en un pacto de redención con el Padre y en la aplicación del Espíritu Santo en nosotros todos los días para convencernos de que somos propiedad adquirida, comprada y sellada por nuestro Señor Jesucristo.